El Evangelio de Juan, capítulo 13. Hemos estado estudiando ya por varias semanas este capítulo y les aseguro que podrían ser muchas más, pero vamos nosotros tratando igualmente de avanzar en este Evangelio de Juan. Como siempre, el tema principal de este Evangelio, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Cuando uno tiene siempre eso como esa brújula, le va a ayudar a uno que cuando aparezcan ciertos temas, uno pueda enderezar el rumbo y recordar, hay un propósito primario, es para que yo crea que Jesús es el Hijo de Dios. Porque ciertamente la riqueza de Juan es tal de que muchos se han dedicado a estudiarlo, pero a veces cuando uno lee ciertos comentarios, fácilmente, como dicen popularmente, uno ve que se desvían, ¿verdad?, por otros aspectos secundarios, que de nuevo, no niego que puedan tener una importancia en estudiarlos, en tenerlos en consideración, pero podrían ser a veces una distracción para uno y olvidar, un momento, el Evangelio de Juan primeramente es Jesús, el Hijo de Dios, y que en Él está la vida eterna. Habiendo dicho eso, nos dice el versículo 31 lo siguiente. En este momento, recordemos, ya Jesús ha enfrentado a los 12 diciéndoles, uno de ustedes me va a entregar. Como vimos, eso trajo una gran conmoción, ¿verdad? O sea, ¿quién era, Señor? ¿Seré yo? Como sabemos que nos narran los evangelios que ellos se preguntan. El mismo Judas también que llega a decir, ¿seré yo, maestro? ¿Verdad? De manera hipócrita. Pero Judas debe salir, o salió de ahí con una determinación muy particular. Jesús le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Judas entendió en ese momento que Jesús no solamente sabía todo y que sabía la intención de su corazón, sino que estaba completamente dispuesto a llegar precisamente a esas consecuencias, a dar su vida. Judas vio entonces que nada detenía a Jesús, que él no iba a huir de la situación, más bien le estaba alentando, vaya y hágalo, porque es la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, teniendo eso en cuenta y sabiendo que Él ha salido, ahora sí nos dice el 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una de las porciones también más conocidas del Evangelio de Juan y del Nuevo Testamento. Pero cuando uno lee esta porción, ciertamente, el nuevo mandamiento ocupa su lugar, pero si uno lee los dos primeros, ¿verdad? Que haya un tema que está antes que eso. Y es el tema de la gloria del Hijo y del Padre. Y como el Hijo dice, yo glorifico al Padre y el Padre me glorificará a mí. O sea, todo esto que va a ocurrir, cuando Jesús dice, ha llegado la hora, o sea, cada vez está más cerca. Si cuando iniciamos el Evangelio de Juan estábamos a unos años de que ocurriera, y conforme íbamos avanzando estábamos a meses, luego a semanas y finalmente estamos a horas. Recordemos que después de estos discursos lo que vendrá es el arresto de Cristo. Cada vez está más cerca la hora, por eso es lo que él está diciendo. O sea, ahora es glorificado el Hijo, o sea, cada vez más está el momento de enfrentar en sí mismo los tormentos por causa de los pecados de su pueblo, de ser crucificado, de ser vituperado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Eso es lo que también debemos nosotros siempre recordar. La pasión de Cristo, cuando decimos esa pasión, ese sufrimiento de Cristo, su muerte, su crucifixión, aunque ciertamente lo conocemos como ese estado de humillación del Hijo, todo eso fue para que en última instancia redundara para la gloria del Cordero. ¿Por qué? Porque Dios le exaltaría. Cuando Dios resucitó a Cristo, lo que estaba diciendo públicamente es, este es mi Hijo amado,
He aceptado la obra que Él ha hecho. Su obra en la cruz me ha sido un deleite. Todo lo he aceptado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Notemos bien lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo que Dios es glorificado por Él, diciendo que el Hijo, o sea, que Dios es glorificado por el Hijo, lo cual también es una expresión correcta. Pero lo que está diciendo es glorificado en Él, o sea, por lo que Él hace. O sea, nosotros estamos llamados a darle la gloria a Dios. Pero Jesús está diciendo algo aquí mucho más que Él está dando la gloria a Dios. Lo que está diciendo es que por lo que va a suceder y lo que le va a suceder al Hijo, Dios será glorificado. Dios es glorificado en el Hijo. Si Dios es glorificado en Él, ahora viene una condición, ¿verdad? Si Dios es glorificado en Él, ¿qué es lo que pasa? Dios también le glorificará en sí mismo. Notemos de nuevo ese en. No está diciendo Jesús, así como yo le doy la gloria al Padre, el Padre me da la gloria a mí. No, como el Padre es glorificado en mí, luego yo seré glorificado en el Padre. Y dice, y enseguida le glorificará. Nosotros debemos recordar constantemente las Escrituras y aún el Evangelio de Juan, aun cuando nos dice que su propósito es para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, no se trata en última instancia de nosotros. Se trata de la gloria de Dios. Dios es el ser glorioso. Y nosotros estamos llamados a reconocer esa gloria. Y no solamente a reconocerla, sino también a entender de que la gloria del Padre y la gloria del Hijo no se entiende aparte de esa obra que Jesús vino a hacer y que no se entiende aparte de ellos dándose la gloria el uno al otro y glorificándose el uno en el otro. Recordemos entonces a Jesús siendo bautizado. ¿Y cuál es la declaración del Padre? Este es mi Hijo amado, en Él tengo todo mi contentamiento. Y más adelante, en la transfiguración, este es mi Hijo amado, en quien tengo todo mi placer, a Él oíd. O sea, la atención del Padre nos dice, ve al Hijo, pero cuando uno ve al Hijo, dice, que me ve a mí, ve al Padre. Y Jesús dirá, o sea, el que cree en mí, cree en aquel que me envió. O sea, llevando la atención de vuelta al Padre. Por eso, en última instancia, no se trata de nosotros. Cuando hablamos a otros, podemos contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero debemos recordar el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios ha hecho. Debe ser algo que siempre debe llevarnos a una admiración de cómo el Padre y el Hijo mostraron esta buena voluntad para salvar a pecadores. O sea, que Jesús voluntariamente glorificaba al Padre y el Padre era glorificado en Él, al Él voluntariamente darse por un pueblo como nosotros. Y que el Padre tuviera tal disposición de dar a semejante Hijo, como dice un comentarista, o sea, que diera al Hijo por nosotros. Ambas cosas deben de admirar. Jesús, el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y estando en la forma de siervo, se humilló hasta la muerte, se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso por un pueblo como nosotros. Pero debemos recordar que esto fue ese pacto de redención entre el Padre y el Hijo. El Padre diciendo, aquí está este pueblo. O sea, que el Padre estuviera dispuesto a dar a su Hijo unigénito amado para salvarnos. Por eso al final no se trata de nosotros, se trata de la gloria al Padre. Porque entonces, ¿qué es lo que debe hacer aquel que ha sido redimido por el Señor? Darle la gloria al Padre, darle la gloria al Hijo. El que ha sido salvado luego entenderá por qué Apocalipsis finalizará diciendo que digno es el Cordero y cantando esas alabanzas y esas glorias. Alguien dice
que lo que sigue después en el versículo 33, Jesús estaba esperando el momento en que Judas saliera. Recuerden que ya Judas no está. Y vean entonces ahora la expresión que utiliza: hijitos. Después de recordarnos, esto no se trata de ustedes, sino que es de la gloria del Padre y de que el Padre me glorificará a mí. Ahora dirige unas palabras a los discípulos. Puntualmente les dice: hijitos. En los evangelios, solamente aquí aparece esta palabra. No hay ningún otro evangelio donde aparezca. En el Nuevo Testamento, algunos, aunque no se puede afirmar con total certeza, la utiliza Pablo en Gálatas, capítulo 4, cuando dice hijitos, ¿verdad? Por quienes sufro dolores de parto, aunque algunos indican que no es necesariamente la misma palabra. El otro lugar donde aparece es en las cartas de Juan, en la primera carta de Juan. Hijitos. Juan no olvidó cómo el Señor se refirió a ellos. ¡Qué ternura! De nuevo, debemos recordar cuando hablamos entonces, ¿verdad?, del título de Juan, conocido como ese discípulo amado. No era ese título de presunción, yo soy el amado de Jesús, sino Jesús me ha amado a mí. Yo soy un amado por Cristo y por eso no deja de recordarlo. Y eso entonces nos lleva a que veamos unos pasajes en esta primera carta de Juan. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 2 decimos: hijitos míos, ¿verdad? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También lo podemos leer en el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aunque no es la misma expresión, pero también es sumamente pertinente el versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces dice Jesús: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Claramente, de verdad, ¿a qué está aludiendo el Señor? A su ascensión. Una vez que el Señor Jesús muriera y resucitara, Él iría de vuelta a su Padre transcurrido un tiempo, ¿verdad? De eso lo leemos en Hechos capítulo 1, cuando el Señor entonces le está diciendo a los discípulos, les da la misión y asciende. Esto es lo que él se está refiriendo en última instancia. Donde yo voy, ustedes todavía no pueden ir. O sea, no es posible. Claramente los discípulos, como veremos, no estaban entendiendo, ¿verdad? Bien, cuando Pedro, una vez más, ¿verdad?, en el versículo 36 dice: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. O sea, aquí está hablando el Señor. ¿A cuándo le iba a seguir Pedro? ¿En qué momento iba a ocurrir eso? El Señor luego ampliará más al respecto. Baste por ahora entender que el Señor está diciendo: yo iré al Padre y ahora ustedes mismos no pueden ir conmigo, pero va a dejar una promesa, ¿verdad? Va a preparar morada para los suyos. Pero ¿qué debe hacer entonces el hijito de Dios, por decirlo así? ¿Qué debe hacer aquel que ha sido salvado por el Señor? Entre tanto llega el momento de reunirse finalmente con su Redentor. Aquí Jesús entonces da lo que algunos a veces le han llamado el 11º mandamiento. Yo no diría eso, pero un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como ya hemos dicho, ¿verdad?, en varias ocasiones, claramente el mandamiento no es nuevo en el sentido de que ellos no supieran que tenían que amarse unos a otros, ¿verdad? Levítico 19:18, pasaje sumamente conocido, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, los fariseos, los saduceos, en general, cualquier judío lo debía saber.
Es esa cláusula, ¿verdad? Como yo os he amado, que le da el sentido a este mandamiento. Nadie ahora puede alegar, pero ¿cómo debo amar? Bueno, como Cristo amó. Y es aquí donde yo les digo, podríamos pasar nosotros semanas cuando entendemos entonces las implicaciones de todo lo que uno como creyente está llamado a hacer a la luz del amor que Cristo ha demostrado y hacerlo como Cristo amó, para que tengamos constancia de lo que les estoy diciendo. O sea, yo sé ahora que tengo que amar. ¿Y cómo debo amar? Como Cristo amó. Volvamos entonces a la primera carta de Juan. Volvamos a primera de Juan, capítulo 2. Queremos un comentario un poquito más amplio de Juan 13, 31 al 35. Vamos entonces a primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan no va a dar ahora otro mandamiento nuevo por encima del que el Señor dio. Lo que él va a hacer es recordarnos aquel nuevo mandamiento que Cristo nos dio, porque dice el versículo 9: El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y otra vez viene y escribe y se refiere a los hijitos. Eso es otra sección. Recuerden entonces, ¿qué fue lo que el Señor nos dijo? ¿Qué fue lo que oyeron desde el principio? ¿Verdad? Este principio no se refiere al principio como escribe Juan en el Evangelio, ¿verdad? Respecto a la eternidad de Cristo, sino que en este caso el principio es el principio de esa enseñanza, el ministerio de Cristo. O sea, ¿qué nos dijo el Señor? Él nos dio este mandamiento, que nos amemos unos a otros. Pero vean entonces la señal que Juan está dando respecto a la importancia del amor fraternal. Estamos diciendo que todo aquel que quisiera decir, pastor, yo no sé si he conocido al Señor, ¿cómo sé yo que soy salvo? ¿Tiene usted amor por otros que dicen ser cristianos? Estamos diciendo entonces que es que el amor a mi hermano en Cristo no es algo opcional, sino que es un fruto inevitable de todo aquel que ha conocido verdaderamente al Señor, que ha sido salvado por Él. Quien diga que odia a uno que también profesa la fe en Cristo, no hay mucho más que indagar. Usted está en tinieblas. O sea, si no hay arrepentimiento de ello, lo que yo puedo decir hasta ahora es que está en tinieblas. Porque no puede ser posible que eso sea lo que usted exprese por otro hermano, por otro hijito, por otro consiervo, por otro discípulo, por otro que está en el mismo camino cristiano con usted. Entonces, podemos hablar del amor como una marca que debe caracterizar a todo aquel que es del Señor, a una marca de la conversión. Y de hecho, cuando usted lee el final de la carta de Juan, Juan dirá: estas cosas os he escrito para que sepáis, ¿verdad? Vamos a leerlo para que sepan el versículo que me refiero. Versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Casi que uno podría decir que terminando el Evangelio de Juan deberíamos entonces estudiar la primera carta de Juan, porque si viene Juan y nos dice, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Y ahora viene primera de Juan y nos dice, estas cosas las he escrito para aquellos que creen en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sea más firme esa vocación. Viene Juan y dice, crean en Cristo. Pero ahora viene en su primera carta y nos dice, han creído. Bueno, ahora yo les voy a escribir para que sepan que realmente han creído en Él. Porque es una de las preguntas más comunes. Yo me atrevería, no lo voy a hacer, pero, o sea, si yo pidiera aquí que levantaran la mano el que en algún momento no ha atravesado por esa pregunta, ¿cómo sé yo que he creído verdaderamente en el Señor?
¿Cómo sé yo que lo que he profesado no ha sido algo ilusorio, que no ha sido una vanidad? A veces algunos se abruman más de la cuenta buscando pruebas que la Biblia no está mandando a que busque ahí, ignorando las que son más claras y llanas. ¿Ama usted a su hermano? ¿Ama usted la iglesia? Así de sencillo. Quien no tiene amor por la congregación local, por aquellos hermanos con los que dice identificarse, pues Juan le está diciendo, usted está cegado, usted está en tinieblas. Vean, y esto Juan lo enfatiza una vez tras otra. O sea, esta carta que algunos han dicho, sí, la carta del amor de Dios, es una de las cartas más severas también. Vean lo que dice el capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Quiere saber si ha pasado de muerte a vida? ¿Qué es lo que está diciendo? Básicamente es otra forma de expresar. Quiere saber si usted ha creído verdaderamente. Quiere saber si tiene vida espiritual. ¿Ama usted a su hermano? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que también estos versículos son familiares para muchos de nosotros, pero son necesarios. Es hoy lo que nos lleva inevitablemente el estudio de Juan capítulo 13. ¿Ama usted a su hermano? Usted dice, sí, yo los amo. ¿Cómo se ve ese amor? ¿Cómo se ve ese amor? El que ama verdaderamente no ama solamente de palabra. Hermano, ¿cómo le amo? Y ya. Y nunca hay pruebas tangibles de ello. De nuevo, hay muchas formas de realizarlo con acciones. Aquí Juan simplemente está ilustrando una de ellas. Hay un hermano con una necesidad. Y de nuevo, él dirá, o sea, no puede ser que alguien cierre su corazón y le vea pasar necesidad y no haga nada por ello. No estoy diciendo que es que tiene que resolverlo. O sea, es que algo va a hacer uno entonces. Aunque el ejemplo que se plantea, la persona tiene los bienes aún más claro. Pero igual alguien puede excusarse y decir, pero es que yo no tengo nada que dar. No, ese no es el punto de lo que Juan está diciendo. El punto es que usted ve a alguien en necesidad y por amor a él usted algo hará. Buscará a los diáconos, dirá, hermano, ¿qué más puedo hacer? Vayamos acá. No tengo dinero que darle, pero lo puedo invitar a comer. Si es un asunto de salud, vamos a llamar a un médico. O sea, las situaciones pueden saltar y la cantidad de ejemplos. El hecho es, hay uno que muestra una disposición porque le duele la situación, se compadece de su hermano, y otro simplemente cierra el corazón. No le importa. Se puede acostar perfectamente con la conciencia tranquila, sin importar lo que le pase a esa persona al día siguiente. Es bastante práctica esta prueba, ¿verdad? Entonces, no estoy pidiéndole a usted que se pregunte si el día que escuchó el evangelio que usted piensa que creyó sintió algo en su ser, sino que en la vida práctica, ¿cuál es realmente su respuesta ante las necesidades de otros? El que ha conocido verdaderamente el amor de Dios no pasa pensando en sí mismo, sino que las necesidades de otros son también sus necesidades. No es indiferente.
Él no es el único que sufre. Él entiende que hay otros que sufren también. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Bueno, perdón, versículo 7, también, Primera de Juan 4, 7. Una vez más, insiste Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esa es otra prueba. Pero continuemos un poquito más adelante. Versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y otra vez, ¿cuántas veces vuelve a recordar el mandamiento que han escuchado desde el principio? ¿Cuántas veces vuelve a dar pruebas tangibles de cómo se ve eso? O sea, Él dio su vida por nosotros, nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué cosas están incluidas en esas cuando nosotros pensamos en el amor de Dios? El perdón, por ejemplo. Un hermano le ofende y sepa que eso va a ocurrir muchas veces. Alguien le ofende a usted por algo que hizo, por algo que usted dijo, sea que usted lo haya dicho sin entender que iba por eso a ofender a otro hermano, sea que usted realmente haya pecado y en ese momento se dejó dominar por un pecado y usted supo que lo que hizo iba a ofender. Viene este hermano y le dice: hermano, lo perdono. ¿Cuál es la respuesta también de aquel que ama verdaderamente? Se ve sobrecogido por un hermano que viene y le perdona y dice: hermano, muchas gracias. Yo lo siento. El Señor me ha dado arrepentimiento y sí, yo también le pido perdón. Eso es lo que va a pasar. Jesús nos da la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Como después de que a uno le ha sido y ha entendido que Dios le perdona a uno una deuda que uno jamás iba a poder pagar, uno puede perdonarle al hermano las ofensas que claramente ni se comparan a la ofensa que uno ha cometido contra un Dios que es infinito en santidad. Tenemos otros casos que es particular, pero para reflejar también cómo este amor se ve. Vamos ahora a Efesios. Efesios capítulo 5. Versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sabemos entonces que Cristo se entregó por nosotros, como Pablo también dirá en Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces debemos andar en el amor, recordando que Cristo por amor se entregó por mí. Entonces esto ya es un parámetro. ¿Qué debería yo entonces hacer o mostrar el amor por otro hermano? Entregarme por ellos también. El amor es sacrificial. No hay amor sin sacrificio. Siempre algo le causará a usted algún cambio en su agenda. Visitar a un hermano le cambiará la agenda. Le tomará más tiempo del que usted quizás planeaba. Le tocará el bolsillo, le tocará el tiempo. Es así.
¿Y qué son esos sacrificios? Si los podemos llamar así. Son nada a la luz de que Cristo dio su vida por mí. Como también Pablo lo ilustra más adelante en este mismo capítulo, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y otra vez, y se entregó a sí mismo por ella. Matrimonios cristianos, y en particular hombres, ¿cómo se debe ver el amor de Cristo o el amor de Dios en Cristo en su vida, en que usted ame a su esposa sacrificialmente? Y de nuevo, si eso es lo que el mundo verá, se cumplirá lo que también el Señor nos está diciendo en Juan 13. O sea, en esto conocerán que son mis discípulos. O sea, esto no hace exclusión del matrimonio. Claramente está hablando de la iglesia, pero si el matrimonio, los dos son creyentes, eso es también lo que el mundo tiene que ver. Ese matrimonio son discípulos de Cristo. ¿Y cómo lo sabe? Por cómo se aman. Como ese hombre ama a esa mujer y como esa mujer ama a su marido. Entregarse. Si recordamos cómo iniciaba el capítulo 13 de Juan, ¿qué es lo que dice respecto al amor de Cristo? ¿Alguien recuerda? Si no, lo pueden buscar, me dan la respuesta. Un poquito antes. Casi que muy al inicio. Los amó hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. O sea, el amor matrimonial debe darnos también un ejemplo de cómo debe ser el amor entre nosotros como hermanos. Porque, o sea, ¿cuándo dejamos de ser hermanos? O sea, más bien podemos decir que ese lazo fraternal perdurará aún después de que ya los matrimonios dejen de ser. Debemos prestar atención cada vez que se lea un testimonio. Y perdón, cuando particularmente se lee el pacto de recepción de membresía. O sea, nosotros estaríamos exponiéndonos a incumplir el mandato de Cristo cada vez que estemos escuchando eso. Y ese ya, nada, esperar la parte final donde ya me digan que me ponga de pie y digo amén. Nos recuerde constantemente qué se está leyendo, a qué nos estamos comprometiendo. O sea, ese pacto que estamos haciendo es diciendo explícitamente maneras puntuales en que vamos a mostrar amor por el hermano. Cuando hay situaciones de necesidad, cuando hay asuntos doctrinales, yo no voy a dejar a que mi hermano se pierda. Hermano, esa doctrina, o eso que usted está escuchando, o eso que usted está diciendo me preocupa, porque eso no es como hemos sido enseñados en la verdad. Pero el que no ama, ya de por sí, cada cabeza es un mundo. No es como piensa. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Obviamente vemos aquí una comunión en los medios de gracia y en el hecho de congregarse. Pero nos continúa diciendo Lucas: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Notemos esa parte del 47. Y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué es eso sino un testimonio público de lo que estaba ocurriendo en esos creyentes? En esto conocerán que son mis discípulos, en su amor los unos con los otros. Y aquí vemos que tenían un favor, o sea, es decir, las demás personas podían reconocer que eso no era algo ordinario. No era algo ordinario que personas diferentes, con diferentes contextos, diferentes condiciones económicas, diferentes edades, estuvieran todos juntos como uno solo, teniendo favor entre ellos, compartiendo los alimentos, compartiendo la cena del Señor, las oraciones. No solemos pensar de esas cosas también como actos de amor.
Pero debemos entender eso. Cuando yo me ausento del culto público, yo no estoy mostrando amor por mis hermanos. Y lo que estoy diciendo básicamente es, tengo otras cosas mejores que hacer que estar con mis hermanos. Claro, cuando las razones claramente no son razones que usted podría decirle al Señor, ¿verdad? Que el Señor conoce que la razón por la que no fui. Me estoy refiriendo al que abiertamente, de nuevo, a la pregunta, ¿quiere saber usted si ha conocido al Señor? ¿Ama a su hermano? Bueno, entonces ese amor debe verse porque usted quiere estar con ellos. Es que tiene que ser así, o sea, no hay forma de uno decir de que usted ama a alguien que no quiere estar con esa persona. O sea, no hay forma de que alguien me pueda decir, claro que eso es posible. Ya es como amo a mi esposa, pero cuando vivimos más felices es cuando estamos separados. O sea, hay algo que no está bien ahí. Ya, yo sé que puede ser un poco gracioso, pero o sea, eso no está bien. O sea, no puede ser que alguien diga que sí, vieras cómo amo a mis hijos, pero cuando soy más feliz es cuando no estoy con ellos. O sea, no hay algo que no calza. O sea, lo que dice la palabra no calza obviamente con el hecho. Lo mismo entonces estamos viendo acá. Yo muestro amor no solamente en hechos puntuales de necesidades que puedan darse, sino también cuando estoy con ellos simplemente congregados, cuando estoy reunido con mis hermanos orando por ellos y orando con ellos. Entonces, ¿me entienden? Cuando estaba diciendo, o sea, que de aquí podríamos sacar una infinidad de semanas de aplicaciones, cómo mostrar amor los unos a los otros. Y cómo es la verdadera comunión cristiana. Y bueno, podemos continuar con el libro de Hechos y ver entonces, ¿verdad? También cómo vendían las cosas y para solventar las necesidades y demás. O sea, también muestras de hasta qué punto lo llevaban. Claramente no podemos hablar de cómo es ese amor e ignorar uno de los pasajes también más conocidos, a veces muy usado también por algunos ignorando el contexto, pero claramente 1 Corintios 13, cuando nos habla de esa preeminencia del amor, de nuevo, sí, o sea, está bonito, ¿verdad? Tener el pasaje en el día de la boda y que quieren tenerlo y recordar que es el amor, pero o sea, yo tengo que recordar que va más allá de eso. O sea, de hecho el contexto es otro, ¿verdad? Es el contexto de la iglesia y el abuso que había ahí de los dones que el Señor había dado y los pleitos y todo lo que ocurría en la iglesia de Corinto. Y Pablo tiene que recordarles entonces la preeminencia del amor. Entonces, ¿y cómo es el amor? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que recordar respecto a ese amor con el hermano? Sí, que va a ser un amor sufrido, pero que a la vez va a ser un amor benigno, que va a procurar siempre hacerle bien al otro, que no va a tener envidia del otro, sino que se va a alegrar de cada vez que a mi hermano le va bien. Es algo que usted también debe examinarse. O sea, si a uno le va bien, ¿cuál es la reacción en usted? Yo me alegro, gracias a Dios que le está dando todo eso y que a mí no me lo ha dado. Así lo ha querido el Señor. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. O sea, yo no voy a atentar contra el bien de la iglesia, contra el bien de mi hermano. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Mucho que se podría decir de todo eso. Pero el amor es paciente. No todos estamos con la misma madurez. Hay hermanos que van. Si entiende uno que el Señor le ha permitido avanzar, que diría uno, bueno, entiendo que todavía es hermano, aún no ha entendido eso como yo, o el Señor ya me lo mostró a mí. Pero a la vez que yo digo eso, yo sé que hay muchos otros hermanos que van muy por delante de mí. Y que ellos son pacientes conmigo, que toleran esas fallas, esas imprudencias, esa inmadurez. Yo lo voy a hacer también con ellos. No voy a levantar inmediatamente el dedo acusador pensando lo malo. O sea, eso lo hizo porque yo sé que lo quería hacer así. En vez de indagar y preguntar. En vez de buscar la conciliación, la restauración. Como hemos estado viendo en Gálatas, o sea, definitivamente el amor se mostrará en que yo no seré indiferente cuando sé que uno ha caído, sino que buscaré su restauración. En última instancia, entonces, ¿con qué quiero finalizar?
Si usted hoy se ha preguntado un poco al respecto de, bueno, yo realmente estoy amando como Cristo amó, como yo entiendo o digo que Cristo me ha amado a mí, eso solamente tiene, ¿verdad?, pocas respuestas posibles. Que usted diga, bueno, por la gracia del Señor sé que he mostrado eso, que estaba mostrando amor a otros. Entonces, ¿qué? De la gloria a Dios, de la gloria al Hijo, porque ese amor no es suyo, ese es el amor que Dios ha puesto en su corazón. Y si la respuesta es no, pues dé gracias al Señor. Entonces, si hoy le está sacando de un engaño y pensar que todo ese tiempo usted pensaba que realmente era un hijo de Dios, pero cuando usted dice, yo no sé si realmente lo soy, ¿por qué? Sí, porque no he estado mostrando amor. Realmente, más bien lo que ha habido en mí es ese corazón, esa actitud maligna que nos dice la Biblia de Caín. Si ese es el caso, entonces una vez más, el mensaje vuelve a retumbar para nosotros hoy. No hay amor como el de Cristo que se entregó en la cruz. Y no hay salvación para usted aparte de la obra de Cristo en la cruz. Crea ese mensaje y será salvo. ¿Y cómo lo sabrá? Cuando usted entonces empieza a ver en su vida que puede amar a otros como ha sido amado por el Señor, como ha sido amado por Dios, que dio a ese Hijo tan preciado, al Cordero, sin mancha, para morir en la cruz cargando mis pecados. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Ciertamente, yo te ruego, Señor, que la brevedad o ese repaso por encima de muchos pasajes no vaya en detrimento de ese examen al que nos llama también el Señor Jesús cuando nos dice que en esto nos conocerán, o sea, que en esto verán otros que somos discípulos tuyos por ese amor que tengamos entre nosotros. Y que entonces la pregunta viene individualmente a cada uno. ¿Amo yo a mi hermano? Oh Señor, que sea cada vez más evidente que lo que estamos viendo en medio de nosotros corresponde a esa obra genuina, hecha por el Espíritu Santo, hecha por el poder del Evangelio, que nos dice una y otra vez, somos amados en el Hijo, en Él somos amados, y que por lo tanto, desprendidamente nosotros nos sacrificamos y nos entregamos por otros que también han sido amados como nosotros lo hemos sido. Esto yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.